¿Qué tal? Buenas noches amigos. Hoy estamos en un nuevo capítulo de su podcast, en el cual hablaremos de cosas paranormales y de esas cosas que la gente aún piensa si es real o no. Recordándoles amigos que no hay verdades absolutas más lo que usted quiera pensar. Y esto es Código de lo desconocido. Yo soy su amigo el Cheddar Yo soy Ulises. y hoy hablaremos de relatos, de esos relatos donde la gente tiene algo que contar. Así es mi amigo Ulises. Mira, hoy hablaremos de relatos, de esas historias que la gente se las tiene muy aguardadas, en el cual conozco un chavo muy cercano a mí y me contó una historia muy perturbadora para él, obviamente, ¿no? Y para la audiencia no sé si realmente sea algo creíble o no, pero desde mi perspectiva sí le creí. Él comenta que tiene un familiar, una tía, la cual profesa este tipo de cambios en su cuerpo, que aquí en México le denominamos nahuales. Ella hace diferentes trabajos de brujería y toda esa onda. Pero el chavo no sabía. Esta historia está arraigada en los límites de un pueblo de Tabasco. Entonces, él es de aquí, de la Ciudad de México, y ¿cómo se llama? Y viajó hasta Tabasco para ver a su tía, porque tenía bastante tiempo que no la veía. Entonces, cuando él llega, obviamente lo que él le empieza a causar un poco de incomodidad son algunos objetos que ve en la casa de su tía. Tú sabes muy bien que ese tipo de personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos tienen pues figuras, calderos, hierbas y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero él no sabía que su tía se dedicaba a eso. Él comenta que estuvo alrededor de casi una semana porque su tirada de él era quedarse casi un mes con su tía porque supuestamente estaba un poco enferma, entonces él fue como para cuidarla. Pero la primera noche todo fue tranquilo, únicamente lo que él me comenta es de que sí llegó a escuchar como ciertos ruidos, ciertos murmullos, pero como todo pueblo, ¿no? Sabes que hay animales y hacen tipo de sonidos. La segunda noche se le hace raro. ¿Por qué? Porque él se para a hacer sus necesidades entre las 2, 3 de la mañana y se percata que su tía está parada en un ventanal viendo hacia afuera. Pero como él ya sabía que su tía sufría de una enfermedad de la cual a veces tenía como insomnio, entonces como que no le tomó tanto en cuenta, solamente pasó, la vio y ya regresó a su cama. Se da cuenta al amanecer que cuando él se para a desayunar, su tía tiene la ropa con la que vio a su tía en la noche, al día siguiente la tenía un poco desgarrada, y empieza como a observarla bien, ¿no? Mientras su tía hacía el desayuno, empieza a observarla bien y se da cuenta que sus guaraches o sus chanclas tenían como lodo y tierra. Y obviamente le preguntó que si había salido temprano a traer leña o algún víver, ¿no? Y su tía le comenta que no, que se levantó y fue directo a la cocina a hacer el desayuno. A lo que él empieza a perturbar esta acción, ¿no? Porque si toda su ropa está desgarrada, no al 100%, pero está desgarrada, ¿no? Y sus chanclas y sus pies están llenos de tierra. Entonces él empieza como a intuir de que su tía a lo mejor ya está perdiendo la memoria y se sale a la calle en las noches. Y en esa noche empieza a vigilarla y se da cuenta que su tía realmente sí se sale de la casa. Pero él va con la intención de que si se quiere lastimar a sí mismo o se vaya a perder, ¿no? Y la empieza a seguir. Entonces la tía se empieza a internar en el medio del bosque, porque obviamente pues hay fauna. Se empieza a internar en medio del bosque y se da cuenta que llega a un punto su tía donde tiene como una tipo cabañita. Entonces en esa cabañita su tía entra y él desde lejos empieza a observarla, ¿no? Que es lo que realmente hace ahí. Y empieza a aprender, él se da cuenta que su tía empieza a aprender
una fogata, y en esa fogata empieza a hacer como rezos. Se pone de rodillas y empieza a rezar y a rezar y a rezar. Pero obviamente no son rezos los que todos conocemos, sino son como yo creo intuí que son como rezos, pero de la magia, no sé si existe eso. O sea, la magia negra tiene rezos. Bueno. Y en una de esas, su tía empieza a hacer como ruidos extraños, como de animal, es como si un perro o un coyote se estuviera como desgarrando, como muriendo. Y su tía empieza a tomar una forma bueno, empieza a cambiar, su rostro empieza a cambiar totalmente. Pero él dice que antes de que eso pasara, se dio cuenta que su tía se desprendió de sus piernas. Y sus piernas las dejó al lado de la fogata. Se empieza a arrastrar su tía alrededor de la fogata. Y sigue rezando, y sigue rezando. Entonces cuando llega al punto donde se empieza a escuchar los lamentos como de un perro, como de un zorro, no me se puede explicar muy bien, empieza a chillar bastante, se da cuenta que a su tía le empiezan a salir unas extremidades, de la parte donde se quitó sus piernas le salen las extremidades, o sea, como unas patas. Se espantó demasiado que no se quiso quedar. Se echa a correr directo a la casa de su tía, se mete a su cama y empieza a rezar y a rezar y a rezar. Y escucha que a lo lejos algo viene, caminando o corriendo, pero muy rápido. Cuando él empieza a rezar más fuerte, llega a un punto donde se le empiezan a olvidar las oraciones y ya no sabe qué hacer. Escucha que la puerta abre. Y cuando la puerta se abre, no se escuchan como patas de animal, sino ya se escuchan como pisadas normales de un ser humano. Y escucha que se están acercando hacia él. Y él trata de contener su aliento para que su tía no se dé cuenta que está despierto. Finge roncar. Y su tía se acerca y le acaricia el cabello y le dice en su oído que descanse, que todo está bien. Dice él que esa noche fue la peor de su vida. No sabe qué hora se durmió, pero cuando él despertó, lo único que hizo fue agarrar todos sus pertenencias, y su tía le empezó a preguntar que a dónde iba. Y él, para no decirle que obviamente lo que había visto de ella, le comentó que hubo un imprevisto aquí en la ciudad y se tenía que regresar rápido. Y su tía le dijo que sí, que no había problema. Y desde ese momento, él ya no ha vuelto a ver a su tía. Los sueños no son sueños. Nosotros nos apoderamos de ellos. Y más a la gente que es de energía débil. Pues esas historias son muy comunes en los pueblos. No, dices que era de qué, de Tabasco, ¿no? Ajá, Tabasco. Yo no sé si tu tía o su tía, no sé quién era, tenía alguna descendencia de gente que se dedicara a hacer hechicería. Porque al final de cuentas yo creo que eso pues lo tienes que adquirir de algún lugar, ¿no? O sea, no es como que uno agarre y diga, ay, voy a ser nahual. Pero se dice que hay gente que nace con ese don y hay gente que lo adquiere. Pero es más el sacrificio que tienes que hacer cuando lo quieres adquirir. Sí, es que tú puedes nacer con el don de nahual, pero ¿cómo vas a saber que tienes el don de nahual? Es que vamos a lo mismo, es como el capítulo pasado que hablamos del niño Fidencio. Él cómo sabía que podía sanar a la gente. Yo creo que cuando tú tienes ese tipo de poder, ya lo empiezas a sentir, ya como que ya intuyes que algo puedes hacer más allá que una persona normal. Aquí, bueno, el propósito de eso es lo que me deja así intrigado, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué gana la señora con convertirse en un animal? ¿Cuál es el propósito? Se dice que hay veces que lo hacen para empezar como a agarrar más poder, porque entre más es lo que he escuchado, ¿no? O sea, no tengo como que como una verdad absoluta, pero se dice que entre más veces hagan este tipo de transformación, más fuertes se hacen. Obviamente tiene que haber algo, o sea, me imagino que se tienen que alimentar de algo para que puedan adquirir más fuerza. Es como las brujas cuando dicen que
que quieren tomar almas puras. Obviamente las almas puras son los bebés y hay muchas veces Sí. que por eso se los quieren llevar, para Sí. tomar más poder. Obviamente para este chavo pues sí fue algo bien Traumático. pues, muy traumático, ¿no? Ujú. Porque es su familiar, Ujú. ¿no? O sea, se lo va a contar a sus papás o se lo va a quedar él. Solamente pues no sé, yo no sé qué haría, ¿no? Pero vivir algo así sí debe ser muy traumático. Y más Sí. sabiendo que es tu familiar. Sí, claro, porque tarde que temprano tienes que volver a ver. Imagínate recordar esa voz y volver a sentir esa acariciada de cabello. O sea, sí es como que... Yo creo que no es tanto el recordar lo que pasó, sino el saber que es tu tía la que lo hizo. Porque siempre lo vas a ver y pues, obviamente vas a decir, no manches, ¿qué onda, no? Ujú. No, pues sí me parece muy interesante todo eso y pues, aterrador, ¿no? La neta. Sí, Es que me parece muy aterrador, pero pues estuvo buena. O sea, sí, me pareció buen relato. Yo también, pues, te quiero contar uno. ok. Ujú. Eso me pasó a mí. Ah, ok. Muy bueno, muy bien. A ver. Eso me pasó a mí. Y no choro, es Verídico. es verídico. Ujú. Sí. ¿No? Tendrá como unos 15 años, 20 años, no sé, no recuerdo. Ujú. Yo iba llegando a tu casa, Gracias. eran como a las 10 de la noche. Ujú. Y yo me dormía con mi hermano, o sea, compartía cuarto con mi hermano, ¿no? Pero por eso mi hermano pues, ya estaba dormido, o sea, ya. Y pues entré, pues ya sabes, me cambié, prendí la tele y me acuesto. Cuando me acuesto, ¿has sentido cómo se te sube el muerto? No, jamás. Pero, bueno, ¿sabes cómo está el...? Sí, he ¿No? escuchado que la gente cómo empieza con ¿cómo se puede decir? No son síntomas, sino con estas etapas, ¿no? De que se empieza a subir el muerto. Ajá, sí. Ajá. Bueno, se me sube el muerto. Ujú. Pero ya ves que la gente dice que no, bueno, los científicos dicen que no, que es parálisis del sueño. Y Claro. yo tengo los ojos abiertos, porque yo no recuerdo haberme Dormido. dormido, ¿no? Ujú. Entonces tengo los ojos abiertos porque estaba viendo la tele. Cuando en la puerta del cuarto entra mi hermano. Pero tu hermano Cuando, estaba... cuando Ujú. supuestamente mi hermano estaba al lado mío, ¿no? Ujú. Entonces yo me quedo así, porque todavía me saludó, o sea, todavía me hizo, ¿qué onda, no? Ujú. Yo dije, bueno, al igual se paró y ni me di cuenta, y yo así, como que haciéndole así, como que seña de que me moviera, ¿no? Porque pues me estaba subiendo el muerto, y cuando de repente él empieza a crecer de tamaño, No manches. ¿sí? O sea, empezó así, hasta chocar con Con el techo. con el techo. Entonces ya, imagínate, Ujú. no, pues era un miedo, porque se me estaba subiendo el muerto, no me podía mover. Luego estaba viendo, bueno, al que supuestamente era mi hermano, crecer. Ajá. Ajá. Ahora, termina esa escena y como que mi hermano se pega así con con el techo. Sí, como la película de Exorcista. ¿No? Que se pega así en el No, techo. se pega, o sea, se pega. Como estaba Ah, creciendo, creció en su... se pegó, o sea, se Y, pegó. ajá, y se empieza a arquear. No, ahí quedó, o sea, esa quedó el primera tope. parte, ahí quedó. Ah, ok. Después ya no estaba él. Ujú. Teníamos la tele y de la tele había dos figuritas, dos como que sombritas. Ya se me había, ya el muerto ya se me había como que quitado, ¿no? Ujú. Porque tenía esa desesperación porque pues acababa de Verlo. ver esa escena, ¿no? Ujú. De repente había como dos figuritas en la tele, sombras, ¿no? Pero es que la tele hace muchas, Sí, cuando tienes la luz el reflejo apagada. de la luz de Sí. afuera, y dije, bueno, ha de ser un reflejo de afuera. Me asomé, pero me dio mucha curiosidad porque esas sombritas como que estuvieran como que bailando, o sea, algo raro, algo que era raro, ¿no? Y dije, chao, ¿y ahora qué, no? Y de repente igual esas sombritas empezaban a crecer de tamaño, las sombras, en la tele. Ujú. Y ahí se me vuelve a subir el muerto. Ujú. No manches. Luego de ahí, de la tele, y eso no es mentira, sale algo negro, cabezón, peludo, o sea, negro, O sea, empieza a salir de la pantalla. pequeño, ajá. Se sale, se siente como así mi cama se hace, Sí, como sigue se siente. ajá, y se me sube aquí en el pecho. Yo no me sentía así la bola de su cabeza. Sí, te lo juro, Pesaba mucho. pesaba muchísimo. Entonces yo así como que entre forcejeando, ¿no? Como queriendo aventar, pues no se me quitaba. Ujú. No se me quitaba y se me seguía, o sea, oía los ruidos de cuando se te sube el muerto. Ujú. Risas,
Y de repente, o así, unas voces así como de mujeres me dijeron, busca, o así, ¿no? Ujú. Sí, busca, ¿no? Y yo decía, sí, busca. Y yo decía, pues yo no podía más que nada. Sí, busca el tesoro, busca la caja, busca. Es algo bien, bien bizarro, es algo que sí dices, no manches, sí estuvo bien, Y cuando a esas mujeres me hablan, pum, ya se me quita todo. O sea, todo vuelve otra vez a la Normalidad. normalidad, pero eso me pasó como, en esa semana como 3 veces. Ok. Ujú. ¿Y ese día venías de dónde? ¿De trabajar? No, venía a trabajar. Ah, ok. Venía a trabajar. Muchas veces se dicen que en las noches, ¿sí has escuchado esta parte de las, de las energías que toman doble identidad, que se pueden multiplicar como si fueras tú? Sí. Los póster gay, creo que se No, llaman. bueno, sí, bueno, Poster Gay es otra, Ajá. pero sí he oído de... ¿No crees que puede ser esta parte de que jalaste alguna energía y obviamente sabes que ese tipo de energías malas se alimentan del miedo y obviamente siempre se te van a presentar como alguien que amas mucho, en este caso tu hermano, quieres mucho y todo? ¿No crees que a veces una energía, obviamente, sí. no podemos decir demonio porque no tenemos como Sí, no, o sea, pruebas, ya ¿no? el término demonio ya es más, Ajá, ya es pero otra puede haber sido algo, una energía algo negativo exactamente, que me dio, o sea, al igual se te pegó en la se me calle pegó, sí, pues a todo pasa, pero la verdad que estuvo bien, sí estuvo bien macabroso. y hiciste algo para alejarlo o solito No, se fue. lo único bueno, que mi creencia es cristiana, Ajá. pues pedirle a Dios, ¿no? Dios, ayúdame, Dios. Pero a veces entre más dices Dios, más sientes el miedo, más sientes cómo te están atacando, Ujú. a que no sé a qué se debe de que después se acaba. O sea, es como que vaya, ¿no? Ujú. Pero tu voz, la que se estuvo muy fuerte, porque imagínate, o sea, yo te lo estoy contando así, ¿no? O imagínate que te vaya a salir algo de la tele que se te suba. Sí, claro. No manches, No manches, está bien sí, cañón, ¿no? sí, pues no, yo considero que no todo el mundo está como que, todo el mundo tiene esa fuerza como para ver algo que no está acostumbrado a verlo. No, y al final de cuentas, pues tú mismo piensas, no manches, sí lo vi, no Ujú. manches, sí pasó. Sí, te empiezas a cuestionar y o empiezas. solamente, o sí estaba soñando, Ujú. pero yo no estaba soñando porque estaba completamente despierto. Ok. Porque yo sé cuando sueño feo, Sí, o sea, yo sé cuando es un sueño. ¿No? Tú también, ¿no? sí, Cuando porque. tienes pesadillas. Ajá. ¿No te ha pasado que en tus sueños lo puedes dominar? Sí, bueno, hay muchas investigaciones, de hecho hay gente que se dedica y te puede enseñar cómo tú puedes dominar tu sueño. ¿Por Como qué? la película esta de. ¿Cuál? La de, ¿cómo se llama? Donde sale Leonardo DiCaprio. La de la isla. No, la de los sueños, donde ellos se moldean su sueño a. Ajá, pasando un sueño a otro. Sí, Sueño. está bueno. Sí, buenísima. No me acuerdo cómo se llama. No, se me fue el nombre ahorita, ¿eh? ¿Cómo se llama la película? ¿No sabes? Ok. Se me fue el nombre. Pero, o sea, Algo no, así. O sea, tú no puedes dominar tu sueño. Porque aunque tengas un sueño muy vívido, no sé si Ajá. cuando dices, no manches, estaba soñando ahí, pero podía tocar, podía y sentir, ¿no? Sí, es como cuando te meten un balazo. Ajá, o cuando sientes. estás amando a alguien, o estás Ajá. corriendo. Sí, hay sueños así. Sí, Al final de cuentas, cuando te despiertas, sabes que estabas soñando. O sí, sea, nunca hay una ahí, no, sabes que estabas soñando. sí. Y aquí, en ese caso, es totalmente diferente, que estaba totalmente despierto. Ok. Pues, si tuvo. Vamos a lo mismo, sí está medio escalofriante. Bueno, está escalofriante porque no es como que te lo esperes, no es como que llegues todas las noches y alguien. Sí, no, ¿sabes? pues eso Como es algo que totalmente que fuera de del lo sí, que es, ¿no? sí, porque a lo mejor dices tú vienes de trabajar y no sé, a lo mejor venías con tus amigos relajando y todo eso, pero nunca pensaste que llegando a tu casa te iba a pasar eso. No, pues vas pensando todo en menos de que vas pensando en descansar, vas pensando en ver un rato la tele, cenar y acostarte, o sea, nada más vas pensando en eso. No manches. No, sí. No me quiero imaginar qué pinche terror pasas en ese pinche momento. Y luego de ver, como dices tú, de ver esa imagen de esta energía que estaba creciendo y creciendo. Ajá. Pero bueno, cuando estaba creciendo, era la misma figura era tu hermano. Sigue siendo mi hermano, pero ya estirado, ¿no? Ya algo, o sea, un crecimiento ya feo, o sea, algo ya pues, siniestro, ¿no? Pues. Sí. Pero nada más crecían sus piernas o también sus brazos. Todo, o sea, todo como se hacía elástico, ¿no? Y aparte en su expresión de su cara era una expresión pues fea, o sea, una expresión de miedo, no sé cómo decirlo.
No, ok. No manches, está cabrón. Ustedes dudan de nuestra existencia. Ustedes creen que somos un invento hasta que se encuentran conmigo. No, pues estuvo. Está cabrón esa situación. Que te hayas. Bueno, más bien que se te haya pegado esta energía a la cual, pues no, dices tú que ya con el tiempo se fue, ¿no? No tuviste que hacer nada, no tuviste que hacer como un ritual ni nada para que se alejara de ahí. No, nada. Ok, bueno, y te voy a contar ahora otro relato del cual viene involucrado la brujería, ¿sí? Ese relato, igual, fue como hace tiempo me la contó un amigo. Él dice que cuando él tenía más o menos entre unos 11 y 13 años, su familia estaba pasando por una situación económica muy, muy fea. Entonces, obviamente, pues tenían que esperar a su papá y a su mamá para que regresaran del trabajo y pues pudieran hacerles los alimentos y todo eso, ¿no? Entonces llega su mamá y empieza a preparar toda la comida, ¿no? Y para esto, cuando llega su papá, llega con la mala noticia de que otra vez lo corrieron del trabajo. Pero ya, vamos a ponerlo así, ¿no? Su papá trabajaba en fábricas. Entonces cada que entraba a una fábrica no duraba mucho tiempo. A lo mucho era una quincena y lo corrían. Y ese día llegó y igual con la misma noticia, no, pues que ya lo habían corrido. Se sentaron a la mesa, empezaron a comer. Te puedo decir que él me comenta que cuando empezaron a comer, a cenar más que nada, cuando empezaron a cenar, era alrededor entre las 10 y las 11 de la noche. Pero él donde él vive es como que a las orillas de un pueblito. Entonces obviamente ya, sabes que en los pueblos después de las 6 de la tarde ya como que la gente empieza, o sea, que se empieza a guardar, ¿no? Se empiezan a dormir y todo eso, ¿no? Para obviamente levantarse temprano al día siguiente. Y empezaron a comer su cena y de repente escuchan un fuerte golpe en su techo. Cabe recalcar que su techo pues no era de losa, era de lámina, de metal. Y a la hora que suena el golpe, pues obviamente todos se quedan como pues, asustados, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pero muchos pensaron, bueno, ellos pensaron que pudo haber sido el gato, o en este caso, pues como tenían animales como pollos, pues, se subió un guajolote, ¿no? Un pollo, ¿no? Pero como que en el lugar donde se escuchó el golpe no se movió nada. Es como que sí les entró esa curiosidad, ¿no? De que fue, ¿no? Porque no sonó como piedras, ¿no? Sino sonó como, y él me comenta que sonó como trapo. Es como cuando cae un pinche trapo arriba de un metal. No hace mucho ruido, pero sí se siente el golpe, ¿no? El peso. Y su papá va corriendo a buscar una lámpara y él lo acompaña, ¿no? Salen, se suben sacan una escalera y se suben al techo para ver qué es lo que fue lo del golpe. Entonces a la hora de alumbrar ven que a lo lejos hay un bulto color rojo y se les hace extraño. Entonces le piden a su mamá de él que les pase algunos un palo, ¿no? Para poder jalar y ver qué es eso. A la hora de que lo extraen del techo, pues ya lo ponen en medio del patio, prenden las luces y se dan cuenta que es un bulto rojo. Él me comenta que más o menos como de medio metro de largo, pero que sí estaba bastante gordito el bulto. Y lo empiezan a recortar porque hasta eso estaba cocido. Entonces cuando lo recortan y lo abren, se dan cuenta que ahí adentro del bulto tenía un cuerno, como de esos cuernos como de toros. Pero obviamente estaba vacío. Bueno, o sea, no sé si realmente los cuernos cuando los extraen tienen carne o cartílago, no sé qué tengan adentro. Bueno, el chiste es que sí ya no tenía nada. Lo que tenía dentro del cuerno era un montón de semillas y empiezan a vaciar las semillas y se dan cuenta que estaban las fotos de sus padres y la foto de él en el cuerno. Y obviamente pues tenía como que varias y aparte había 2 muñecos, en el cual esos muñecos tenían listones amarrados dice que los muñecos estaban amarrados de sus manos y de sus pies, y en un muñeco estaba la foto de su mamá y en el otro de su papá, pero tenían incrustados varios alfileres, y su imagen de él dice que estaba postrado en un sapo. En ese momento lo que hicieron ellos es empezar a romper todo y empezar a quemarlo. Pero dice él que desde ese momento hasta la fecha
no se han podido recuperar de una estabilidad económica. Hay más veces que no lo tienen que el que lo tiene. Sí, claramente fue un trabajo de brujería para... No sé si el señor tenía dinero No, o le iba bien. no, porque su papá de este chavo se dedica al campo, pero trabaja, o sea, no es como que tenga tierra, Sí, sino no, le trabaja trabaja. ya. Ajá. O simplemente pues no les caía bien, ¿no? O sea, no... O algo había ahí para que le hicieran ese tipo de trabajo, porque bueno, por lo que cuenta se ve que es un trabajo fuerte. Ujú. Porque no es muy común, en un trabajo de brujería es más común ver gallinas y gatos. Sí, Más, claro. ajá, y no un cuerno. Sí, claro. Esto sí se me hace mejor. Yo cuando empezaba a contar, y por lo que he escuchado, no es que yo tenga experiencia, pero lo que he escuchado es esta parte de, así como me describió a los muñecos, es esta parte de, para mí, como que de tratar las manos, como que te están cerrando tus caminos, ¿no? Como que para que no hagas nada, para que tu economía no fluya. Es atado, ¿no? Ajá. Sí. Pero esta parte de cuando estás del sapo, dice que cuando te hacen trabajos en un sapo, dice que es el trabajo más pesado. Ah, no sé. Sí, porque, bueno, hay otra microhistoria, te la cuento rapidito. Se cuenta que es un trabajo muy pesado, pero no sé si realmente hicieron bien en quitar todo, o sea, destruir todo eso, quemarlo por quemarlo, porque no creo que hayan hecho oración o una liberación, no creo, nada más así como que lo quemaron por coraje. No sé si estuvo bien o estuvo mal, no soy experto en eso, pero ¿tú has escuchado algo de eso? O sea, si está bien de haberlo hecho así, o tuvieron que haber hablado a alguien para que hiciera el trabajo. No, yo creo que sí tuvieron que haber hablado a alguien que supiera, ¿no? Porque de quemar por quemar, pues nada más lo estás quemando, o sea, no estás quitando nada. Ajá. A mi entender, no estás quitando nada. O sea, no estás liberando nada, sí, ¿no? No estás, el mal va a estar ahí todavía. No lo estás acabando, no estás diciendo hasta aquí y acá es... No, no estás así como que... ¡pum! Sí, es como cuando se echa a perder un melón, ¿no? Pues lo tiras a la basura, en vez de tirar a la basura, pues lo echas en como una composta, ¿no? Para que siga sirviendo. Sí, ¿no? Algo así. Un ejemplo burdo, pero algo así. Y sí, como te digo, pues para él hasta la fecha, como te vuelvo a repetir, dice que no se han recuperado ni tanto económicamente, y ya obviamente cuando uno va creciendo, él empezó a investigar varias cosas y se dio cuenta que también su energía pues no descansa bien. Sí, o sea, se sabe sentir cansado a veces. Sí, claro. Las cosas no le salen. No, ese tipo de cosas que siempre se dan cuando te hacen trabajos de ese ámbito, ¿no? De ese ámbito, ¿no? De brujería. Sí, ¿y tú tienes algún relato similar o puedes contar? Tengo un relato que no es similar, pero es referente a la Ouija. Ah, ok. ¿No? Esta historia me la contó mi papá. Ajá. Y esto es así, mira. Mi papá siempre fue de pandilla, siempre fue de barrio, ¿no? Se puede decir. Uh-huh. Y él me cuenta esta historia porque él se juntaba con 8 o 10 personas y también tenían sus respectivas novias, ¿no? Uh-huh. Amigas. Pero entre una chava que llegó apenas ahí al barrio, porque eso fue en Zapotitla. Ah, ok. Aquí en la Ciudad de México, en Tláhuac. Uh-huh. Le decían la gringa a esta chava, y esa chava pues se dedicaba a leer las cartas. Tenía fama de ese tipo de cosas. A la esotería. A la esotería. Uh-huh. Entonces cuenta mi papá que pues esta chava pues le dice a las otras niñas pues que vayan, ¿no? Que le lee las cartas, ¿no? Porque ellas que tenían curiosidad porque pues, sabían que ella se dedicaba a leer las cartas, ¿no? Uh-huh. Justo tal vez que ellas llegaron y pues les empezó a leer las cartas, pero pues la gringa quería como que no sé si lucirse o... Y ella le dijo, yo tengo una ouija. No manches. Ajá. Yo tengo una ouija, hay que jugarla, ¿no? Y todos se quedaron así como que, no manches, ¿no? Y entonces la gringa dice, hay que jugarla, ustedes díganme a quién quieren que yo invoque. Pero eso es importante porque había, dentro de las pandillas que te digo que ya pues se movía en ese mundo, ajá, había un chavo que le decían el karateca. Ah, ok. Uh-huh. Y este chavo era un pasado de lanza, ¿no? De super gacho, ¿no? Pero lo mataron en una pelea entre pandillas, lo mataron. Pero este chavo tenía pinta de ser muy guapo. Ok. Y todo el mundo conocía al karateca. Inclusive, bueno, y más entre mujeres, ¿no? Era pasado de lanza, pero... Era pasado de lanza, pero guapo. Pero era guapo, era galán. ¿No? Y tenía un chingo de viejas, ¿no? Uh-huh. Entonces estas chavas, no, pues... La gringa le dijo, no, dígame a quién, ¿no? A quién conocen, a quiénes eran. Y como estaba muy reciente lo del karateca, pues dijeron, no, pues a ver, invoca a este chavo, se llama Armando. Uh-huh.
Y ya le digo, no fue así, lo mataron así, y él era así, ¿no? Los vivieron. Y entonces la gringa responde, ¿y por qué lo quieren invocar? Ujú. Y ya sabes, pues porque estaba galán. Y también a lo mejor por el mormo de saber de cómo fue cómo los vivieron, por qué los vivieron, ¿no? Bueno, sí sabe cómo lo vivieron, o sea, lo mataron. O sea, le dieron 2 balazos y lo mataron. Ok. ¿No? Entonces, bueno, cuenta mi papá me cuenta que las chavas, Páusale tanto ahí, güey. Páusale, no lo quites. bueno, entonces la gringa lo que hace es, obviamente empieza, ¿no? Y todas, ¿no? Ya sabes, así, no, manches, sí se mueve, ¿no? O sea, ya, pero, bueno, dentro de esa chava estaba la novia de mi papá. Ella fue la que le contó cómo estuvo adentro de la casa de esa chava, ¿no? Entonces ella le cuenta a mi papá que pues que sí se movía el cursor, que sí se movía el triángulo, ¿no? Y que cuando se empezaron a decir, la gringa empezó a decir Armando tal, pues la mesa empezó a temblar, ¿no? La mesa empezó a temblar, ellas empiezan a oír cosas, oír voces, las cosas empiezan a caer. Y en una de esas, pues se les presenta esta Armando, ¿no? Bueno, es lo que me cuentan, ¿no? ¿Se apareció ahí? En la tabla, ¿no? Dice, no, sí, la energía ¿no? de él. No, sí estoy, ¿no? Sí soy Armando, ¿no? Ok. Pero ella, bueno, cuenta la chava que sí se sentía la energía. O sea, que sí se sentía algo muy, muy cabrón. Porque ese chavo era alguien muy cabrón, ¿no? Al grado que él les pide que se encueren. ¿Ahora? Sí. Él les pide que se quiten la ropa. Y todos se la quitaron como una especie de hipnosis, ¿no? Como que no sabes lo que estás haciendo. Ajá. Pues todos se encueraron. Ajá. Cuando ellas se encueran, bueno, le cuenta la chava a mi papá, pues que empiezan a sentir mucho miedo, ¿no? Porque este cuate como que ellas se empezaban a sentir como que amenazadas, ¿no? Como si las fuera, no sé... Sí, hacer cosas ilícitas, golpearlas. Entonces, lo que ellas hacen en ese estado de que ya empiezan a ver sombras, empiezan a ver pues el ambiente ya muy cañón, como que reaccionan y se echaron a correr a la calle encueradas. No manches. Pero las vieron, o sea, mucha gente las vio correr encueradas. Inclusive tengo que mi papá se juntaba con su pandilla, en cierta calle ellas pasaron corriendo desnudas, ¿no? Y entonces mi papá empieza a decir, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y las chavas en estado de como que de histeria, ¿no? Sí, de shock. Hasta que mi papá agarra a una de ellas, le digo, ¿qué pasó? Que era su novia, ¿no? No, es que es Armando, y todo así, nada más, mi papá, porque, o sea, sabe que se llamaba Armando, pero lo conocían como el karateca, ¿no? Y aparte estaba muerto, ¿no? Sí. Sí, como que Armando, ¿quién Armando? ¿No? Y al grado que ya le cuentan, ¿no? Es que fuimos a la casa de la gringa sacó la ouija, y pues invocamos a Chavo. Armando, ¿no? Y se nos presentó, se nos apareció, no sé. Total que, pues, entre los amigos de mi papá, pues fueron a la casa de la gringa, ¿no? Una para sacar las cosas, su ropa de las chavas, ¿no? Entonces dice que ya para que entraron, sacaban la ropa rápido, pero que la gringa estaba hincada, estaba así. En frente del tablero. Ajá, en estado de shock. Ajá. Y estaba encuerada. Entonces le dice a papá, gringa, vámonos, ¿qué haces aquí? Vámonos. Y ella dijo, no, es que yo no me puedo ir. Y ella dijo que ¿por qué? Es que Armando está enfrente de mí y dice que no me pare. Y dice que yo no me puedo ir de aquí. Ajá. No manches. Sí, en serio. Entonces papá que pues solamente también, por muy hombre que seas, pues todo ese tipo de cosas pues, te generan miedo, ¿no? Claro. Y más si la gringa está ahí y estaba diciendo que Armando no la dejaba Pero me imagino que tu papá cuando entró sintió este golpe de energía. Sí, sintió, también, dice ¿no? que todo se sentía bien pesado. O sea, que él no vio nada. Ajá, pero sí se Pero que él sí sentía algo muy pesado. Y que la gringa pues les generaba miedo, ¿no? Porque la vieja estaba ahí inmóvil, o sea, desnuda, inmóvil, diciendo que si ella se movía, pues la iban a desvivir. Ok. No, literal. Pues total que en un arranque de entre los amigos de mi papá, pues aventaron todo, ¿no? El tablero, todo, y sacaron a la gringa. La sacaron y ya como que la gringa empezó así de... pues a reaccionar. Ya llegué a volver así. Y la gringa le empieza a decir a ellos que Armando seguía ahí y que Armando les iba que si no se iban, Armando les iba a hacer algo. Pero uno de ellos, una amiga de mi papá, que también que lo conocía, y yo creo que se llama, pues le empezó a decir, no sé, que mucha grosería, ¿no? Que se las no sé qué y así. Total, ¿no? Que ahí quedó, que una hora después de que ya había pasado todo eso, estaban en la esquina,
que ya estaban como que platicando de ese suceso. Este chavo, el que empezó a insultar a Armando, empezó a actuar súper raro. O sea, empezó a actuar agresivo, pero agresivo ya malpex, ¿no? Ya de agredirte a golpe. Como si hubiera sido Armando. Y que su voz de él sonaba a la de Armando y no a la de él. No manches. Sí. Dice papá que estuvo ahí como 30 minutos y de repente como que se le fue otra vez el flashazo. Y como volvió a regresar. Bueno, esa pero sí se acuerda él que... No se acuerda, no, de lo que los insultó y todo eso, no. Ah, no manches. No se acuerda de nada de eso. Bueno, esa es la historia que papá ya me contó. Pero, bueno, aquí tengo una duda. Obviamente, cuando tú juegas este tipo de tableros, es real que se tiene que estar, es que muchas veces dicen que el tablero tiene que estar, como bendecido. Curado, ¿no? Curado, algo así, ándale. Curado, bendecido, ¿no? ¿Es real o no? Sé del tema, pero Ajá. Yo creo que no. O sea, yo creo que también depende mucho de las propias personas que la fe, ¿no? Porque así como dicen que la mostaza, un grano de mostaza en la fe cristiana, religiosa, católica, Ajá. mueve montañas, ¿no? Sí. Aquí es lo mismo. O sea, hay que tener fe en lo que vas a hacer. Y es lo que hace que abren portales, ¿no? Sí, pero ahora aquí te va la otra. No está fácil tampoco, Sí, ¿no? claro. No es como que una vez ya la vas a jugar, ¿no? O sea, también es... Se dice que, o bueno, he escuchado, ¿no? Que obviamente cuando tú abres o empiezas a jugar este tipo de juegos, este tablero, y te empiezan a responder, a fuerza tienes que cerrar sesión. Imagínate, ellos no cerraron sesión. Entonces, si realmente era Armando, entonces de por sí era un alma en pena, ¿no? Agresiva. Bueno, ese ya es otro... O sea, sí, está bien, pero sí, eso es como otro tema, ¿no? Porque lo que yo te quería decir es que no hay almas en pena. Ah, ok. No existe, no es posible. Ah, ok. Todos son, entonces, ¿qué es? Ajá. Demonios. Sí, entidades del bajo astral, son entidades negativas, que se aprovechan de esos tipos de lapsos de cuando les abre tantita la puerta y se hacen pasar por tu mamá, por tu papá, por cualquier persona, ¿no? Ok. También está la creencia de que las entidades que se te presentan en la Ouija son las que murieron de manera trágica. Sí, obvio, sí. Un accidente, suicidados, desvividos. Que esas energías que tú logras atraer por medio del tablero son las que van, porque están llenas de furia, y pues se dice que es muy peligroso jugar la Ouija, porque siempre son ese tipo de entidades las que van a ir, ¿no? Bueno, eso yo lo oí en un podcast, ¿no? Pero es falso, eso tampoco puede ser. Ya, ok. Y bueno, así terminó mi historia. Y la verdad estuvo buena. Sí, estuvo interesante, ¿no? Pues, ¿cómo se puede? Tengo las palabras, pero sí estuvo escalofriante, porque imagínate ver una multitud de mujeres correr sobre la calle desnuda. Y obviamente cuando tu papá intercepta a una y le pregunta qué pasó y saca el nombre de esta persona que hace tiempo, algunos días antes o semanas antes había sido desvivida, es como que dices, ¿qué onda? Y luego si todos están haciendo, es como que se pusieron de acuerdo. Sí, no es como que lo puedes actuar también, ¿no? Sí, claro, y aparte no te vas a salir a la calle. Sí, exactamente, puedes actuar que viste Armando, puedes actuar que se movieron las cosas, pero no te vas a salir encuerado nada más por una pinche actuación, ¿no? Sí, claro. O sea, no, la verdad está buena. Y el día de hoy, ¿tienes alguna recomendación? Tengo una recomendación. Iba a recomendar otro, pero voy a recomendarlo por este. Ok. Lean el libro de El nacer de Cthulhu. ¿Has oído de Cthulhu? No. ¿Nunca has oído de Cthulhu? ¿Es el autor? No, Cthulhu es la entidad del libro. Ah, ok, no. Es el renacer de Cthulhu de H.P. Lovecraft. A ver si lo has escuchado, ¿no? Sí. Bueno, Lovecraft, sí. De puro cuento de terror. Te lo cuento rápido. Habla de Cthulhu, que es una entidad denominada entre los 7 dioses del caos y los primeros dioses. Y esas entidades viven en el océano. O sea, entonces empieza a haber muchos sacrificios en masa que hacen culto a Cthulhu. De hecho, un pescador se pierde en el mar y dice que él, llegando a una isla, ve como una cabeza gigante sale del mar con tentáculos, pero es algo gigantesco. Y de ahí, en unas embarcaciones de África, mucha gente le dedica culto a Cthulhu. Entonces, un doctor muy famoso que se dedica a investigar todo ese tipo de cosas, pues sigue de cerca todo lo que es toda esa secta del dios Cthulhu. Está muy bueno. Está largo, pero está muy bueno. Y igualmente, frase del día, frase del capítulo. Ajá, claro. Yo quisiera decir algo.
chiste que está bien sucedido es una de las personas que se sugestiona con cualquier cosa. Esto no es para ti. Ajá. La frase del capítulo es: la peor mentira es cuando nos mentimos a nosotros mismos. Stephen King. Terminamos. Esto fue Esto fue Código de lo desconocido.